Buenos días, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo ricamente en este hermoso día, segundo domingo del mes de mayo. Y estoy felicitando a todas las madres porque hoy se celebra a nivel del comercio el Día de las Madres. Así que para todas nuestras hermanas, felicitaciones por este día tan especial para ellas, rogando a Dios que les bendiga grandemente. También hoy domingo tenemos a una recién nacida, así que estamos felicitando a nuestra hermana Charo, está hoy de cumpleaños, así que todos pueden llamarla para que la feliciten. Y para el día 13 a nuestra hermana Yasaidi y el día 15 nuestro hermano Omar. Así que para todos esos hermanos, felicitaciones en su cumpleaños. Hoy, hermanos, quiero que sigamos el estudio que empezamos el domingo pasado sobre la carta a los Efesios. Hoy vamos a mirar el segundo capítulo, segunda parte de este estudio. Recuerden que estamos hablando de un plan eterno de Dios que Él hizo en la eternidad para cada uno de nosotros. Y el tema que estamos mirando es viviendo y ejerciendo la nueva vida en Cristo. Así que no olviden estos títulos que son muy importantes. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2. Hoy vamos a mirar lo que Pablo llama la vida pasada y la vida presente del creyente, antes y después de conocer a Jesús. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, primera parte del verso 1 hasta el versículo 4. Efesios 2, 1 hasta el versículo 4. Y dice la palabra así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento y vamos a pasar a capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 17 al 22. Esa es la segunda lectura, capítulo 4 de Efesios, versículo 17 al 22. Recuerden que estamos leyendo la vida pasada de los creyentes, los que seguimos a Cristo. ¿Cómo era nuestra vida pasada? Estamos leyendo el pasado, ¿verdad? Y dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta lectura que corresponde al tiempo pasado. Mirando el capítulo 2, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo menciona todo lo que éramos nosotros antes de llegar a los pies de Jesús. Y una de las cosas que Pablo destaca aquí es que dice que Dios nos dio vida, aún estando nosotros muertos en delitos y pecado. Noten que un plan eterno hecho por Dios para nosotros, Él nos cuidó. Antes de llegar a los pies de Jesús, Él nos cuidó. Nos libró de cosas que uno nunca se imaginó. Aún de la muerte nos ha librado Dios, porque el plan de Él se cumple en cada persona. Y Pablo dice en el versículo 2 que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí hay una expresión muy interesante. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observen, hermanos, que Pablo dice que hay un espíritu, un príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es interesante porque Pablo está diciendo que toda persona que no conoce a Jesús, este espíritu lo maneja, lo manipula, lo controla. Porque dice que nosotros estuvimos antes, ¿verdad?, sometidos a este espíritu de desobediencia. Y si nosotros recordamos cómo se mueve este espíritu en el mundo natural, cómo la gente últimamente desobedece a las autoridades, a los policías, ¿verdad?, a los gobernantes. Ya no le tienen miedo a las autoridades, ya se le enfrentan, ya pelean contra las autoridades. Y ese es el espíritu que opera en el mundo. Un espíritu de desobediencia, de rebelión, de rebeldía. Un espíritu que no se sujeta a ninguna autoridad. Eso es lo que se ve en el mundo físico. La gente está dominada por este espíritu. Y este espíritu también nos estuvo manejando a nosotros antes de conocer al Señor Jesús. Porque el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, noten la expresión, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo dice que fue en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y miren el texto como dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un segundo factor que Pablo menciona, aparte de ese espíritu de desobediencia que está en el mundo y que en estos tiempos lo estamos mirando, lo vemos más, con más frecuencia, porque se ve en todas partes, ¿verdad? Aún en las iglesias encontramos hermanos que no se someten a las autoridades, hermanos que quieren hacer lo que les da la gana, hermanos que van en contravía a la autoridad que Dios ha establecido. Y ese es lo que opera el espíritu de desobediencia. Eso es lo que hace el espíritu de desobediencia, no someterse a ninguna autoridad establecida. Y lo otro que menciona el apóstol es hijos de ira.
¿cuántos de nosotros no somos testigos de este aspecto también que está haciendo daño hoy en día en la sociedad, en la familia? Hijos llenos de ira, padres llenos de ira, madres llenas de ira. Y note que el texto dice que nosotros estábamos bajo esa dominación, ¿verdad? Bajo esa autoridad, ese poder que existe en el mundo. Nosotros fuimos esclavizados por eso. Y de hecho éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en la segunda lista que leímos hoy, la segunda lectura, acá encontramos, hermanos, otros aspectos que nos ayudan a mirar cómo debe ser nuestro comportamiento. Miren lo que dice Efesios 4:17, la segunda lectura que hicimos. Dice que no debemos de andar como los otros gentiles, verso 17, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aún hay personas hoy en día que están viendo las muertes que se están dando por el COVID-19, todavía siguen renegando de Dios, todavía no quieren aceptar a Dios. Y aquí dice que es por la dureza de su corazón. En el verso 19, Pablo dice que estas personas perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Son personas malvadas, impías, que no le importa hacer cualquier clase de maldad. Pero en el verso 20 dice, pero vosotros no aprendieron así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, miren lo que nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Interesante que en el verso 22 el consejo tajante de la palabra es que debemos despojarnos de la vida pasada. Debemos despojarnos de todas esas cosas que nosotros antes practicábamos. Porque recuerden que estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso la orden es despojaos del viejo hombre, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sería importante que nosotros analicemos lo que hoy la palabra nos enseña, porque hay que hacer la diferencia, hermanos. La gente tiene que saber quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano no verdadero. Porque la diferencia es que nosotros hagamos o tengamos una vida diferente a los demás. Eso es lo que la gente quiere ver, una vida nueva. Una vida que se viva en realidad, no solamente de palabras, sino de conducta, de comportamiento, de testimonio. Porque la gente se va a dar cuenta que estamos profesando una fe verdadera. Ahora, la segunda parte, Pablo nos muestra lo que debemos ser ahora, el después de haber conocido a Jesús. Y regresamos a Efesios capítulo 2 para ver lo que yo llamo lo que debemos ser ahora, ¿verdad? Lo que somos ahora. Y mira Efesios capítulo 2, versículo 4
hasta el versículo 10. Y esta es la otra parte, el otro contraste que tenemos de la palabra para el día de hoy. Dice el verso 4 del capítulo 2 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, escuche bien, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez Pablo menciona este lugar celestial, ¿verdad?, donde está Cristo Jesús. El verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire el verso 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el 8 dice, el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Miramos que todo el proceso de la salvación, hermanos, Dios lo hizo. Dice que aún la fe que tenemos nosotros es don de Dios. O sea que en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, todo estaba preparado y es gratis para nosotros. Nosotros no pagamos nada, ni tenemos méritos para ganar esta salvación, porque es por gracia. Y cuando dice que es por gracia, es porque le plació al Señor eso, hermanos. El verso 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora Pablo menciona de que hay una nueva obra, una nueva creación en nosotros. Se refiere al nuevo nacimiento. Y aún eso, el texto dice que todo eso Dios lo preparó de antemano. O sea que Dios tenía todo preparado para que nosotros disfrutemos de su presencia en estos tiempos y que hagamos lo que Él nos mandó a hacer discípulos. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, entendiendo que las buenas obras, hermanos, no salvan. Las buenas obras es un testimonio de que somos salvos. Por eso es importante lo que Pablo dice aquí, que aún esas obras Dios preparó de antemano. Para que nosotros estemos caminando en esas obras que Él ha preparado para nosotros. En Efesios 3, vamos al capítulo 3 de Efesios, encontramos otro aspecto que nos va a ayudar a entender este proceso que menciona el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 12. Efesios 3, 9 dice: y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas. Habla de un misterio que Dios escondió. Le anticipo ese misterio porque eso corresponde a la enseñanza que del próximo domingo. Es que ese misterio es que los gentiles, o sea, tú y yo, también teníamos derecho y tenemos derecho de ser hijos de Dios, no solamente los judíos. A eso se refiere. Ese era el misterio que Dios tenía escondido. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Otra vez menciona lugares celestiales donde está Cristo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se refiere a ese proyecto que Dios hizo en la eternidad para nosotros, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a seguir leyendo para tomar la otra parte que corresponde también a este proceso. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es la segunda oración que se encuentra en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo ora por las iglesias y está pidiendo. Recuerde que en la primera oración él pedía sabiduría espiritual, que Dios le alumbrara los ojos espirituales a todos, ¿verdad? Para que entendieran los tiempos, el proceso que Dios estaba haciendo en ellos, hoy en nosotros. Acá también dice que Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu. Se refiere al hombre espiritual que Dios está formando en nosotros. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, al tener a Cristo en nuestro corazón, tener a Cristo en nuestro corazón es estar lleno de toda la plenitud de Dios. Porque Cristo, hermano, es la suma total de Dios. O sea que el que tiene a Cristo en su corazón está lleno de toda la plenitud de Dios, porque Él es la plenitud de Dios. Y el verso 20 dice, y aquel que es poderoso. Interesante ese término. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Noten que el verso 20 es clave en este proyecto. Dice el apóstol que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, hermano, todavía tiene mucho más para cada uno de nosotros. Por eso es importante que en estos tiempos sigamos pidiéndole a Dios sabiduría espiritual
fortaleza espiritual en el hombre interior, para que no nos dejemos mover de nuestra fe. Recuerden que el plan de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros. Nadie y nada podrá quitar, mover que el plan de Dios se cumple en nosotros. Dios lo hizo para llevarlo a cabo. Y nos corresponde a nosotros mantener esa fe, esa seguridad, esa sabiduría espiritual, para que nada de lo que se está diciendo hoy en día que no viene de Dios, aunque dice que es de parte de Dios, pero mucho de lo que se está diciendo no viene de Dios, tú y yo podamos salir adelante. Yo te motivo, hermano, a que sigamos leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, viviendo la palabra. Revisemos nuestra vida pasada. ¿Cuántas de esas cosas de la vida pasada todavía nos siguen estorbando hoy en día? La ira, el enojo, la desobediencia, la falta de sujeción a las autoridades. Eso es lo que se está moviendo en el ambiente. Eso es lo que se ve por todas partes. Pero tú y yo debemos movernos por lo que dice la palabra. No por lo que dicen personas resentidas, desadaptadas, fuera de tono. Debemos movernos por lo que Dios dice en su palabra. Porque recordemos que la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. El plan de Dios se cumplirá en ti. Ese plan eterno de Dios para ti, para tu familia, se llevará a cabo. Créelo. Y piensa en esta mañana que todo lo que está pasando, Dios lo va a convertir en bendición. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Recuerden que fuimos llamados para ser más que victoriosos, no para ser derrotados, sino para ser más que victoriosos, porque ya Cristo venció por nosotros. Él nos amó y murió en la cruz por nosotros. Todo está ganado. Nos toca a nosotros creer que ya eso está hecho por nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Un gozo haber estado con ustedes en este día y disfruten de la presencia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta palabra. Hoy te bendecimos, colocamos nuestras vidas, nuestra familia delante de ti, creyendo de que tú eres poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Bendice a mis hermanos, a cada uno, los niños, jóvenes, las parejas, hombres y mujeres, los vecinos que ven este programa. Que tú sigas guiándonos y nos dé la fortaleza para que sigamos adelante en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes. Bendiciones.